Bueno, vamos en esta mañana queremos orar por Gaby, que está cumpliendo años este día. ¿Hay alguien más que cumple años este día? En este mes. Nadie. Bueno, Gaby pasa al frente, vamos a orar por Gaby. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por la vida de Gaby. Queremos pedirte que tú pongas su mano de sanidad en este momento, en su cuerpo, que reprendas esa gripe, que reprendas toda su enfermedad. Y queremos bendecirla, Señor, por este año nuevo que está cumpliendo, que ella pueda disfrutar este día en compañía de sus seres queridos, que tú la puedas bendecir en un nuevo año, le puedas dar fuerza, vigor, ánimo en el trabajo, que pueda obedecerse y renovar sus fuerzas. La bendecimos, la ponemos en tus manos para que la cuides y la protejas. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén. Felicidades, Gaby. Hay una anécdota interesante sobre el presidente John F. Kennedy, que él era muy aficionado a contar una historia en particular y que utilizaba a menudo para cerrar sus discursos durante su campaña presidencial en 1960. Cada vez que contaba esta su historia favorita, recibía grandes aplausos. Y la historia dice que en 1789, durante la Cámara de Representantes en sesión en Davenport, el presidente de la Cámara de Representantes en sesión se negó a suspender una sesión legislativa por un eclipse solar. Algunos de los representantes de la Cámara, que eran evangélicos, miraron por las ventanas y pensaron que esto era una señal de que el fin del mundo había llegado. Cuando los representantes pidieron una suspensión inmediata, el presidente dijo: caballeros, el día del juicio se está acercando o tal vez no. Si no es así, no hay motivo para la suspensión, no va a pasar nada. Pero si es así, dijo él, elijo ser encontrado cumpliendo con mi deber. Por lo tanto, deseo que traigan velas para que continuemos trabajando y así nos encuentre el Señor. Las velas fueron llevadas y la sesión continuó. La historia es muy interesante porque habla de una persona que dice: si viene el Señor, pues no me preocupo. Si no viene, no me preocupo. Y si viene, que me haya trabajando, que me encuentre haciendo lo que realmente me mandó a hacer. En Mateo 24, 45 al 51 encontramos dos pensamientos que puedan también abonar a la ilustración que acabo de darles. Mateo 24, 45 al 51 dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles la comida a su debido tiempo? Dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentre cumpliendo con su deber. Versículo 47. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. Pero, ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando? Y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Hay
el pasaje nos habla de dos siervos, y el contexto dentro del pasaje es que Jesús va a hablar de tres parábolas que tienen que ver con la actitud que debemos tener los cristianos en la vida con respecto a la venida de Jesús, al regreso de Jesús. En los versículos anteriores Él ha dicho que nadie sabe la hora y que deberían de estar pendientes, velando, que de repente uno será tomado y otro será dejado, y que dijo que debíamos de saber que el día y la hora nadie lo sabe. Y luego va a narrar tres parábolas. La primera tiene que ver con una espera expectante, es decir, en el sentido de no me debo atener porque Jesús puede volver en cualquier tiempo. La segunda parábola, que es la parábola de las 10 vírgenes, es una espera no expectante, es una espera paciente. La idea es, no me debo descuidar, si se ha tardado, no importa, tengo que estar esperando pacientemente, no debo perder la esperanza. Y la tercera, que es la parábola de las monedas de oro, Jesucristo les dice, tienen que esperar, no solamente expectantes, no solamente pacientes, sino que también tienen que esperar diligentes, tienen que vivir la vida de manera que lo que inviertan en este mundo tenga repercusiones en la eternidad. El problema en las tres parábolas es que la gente a la que se le advirtió una espera expectante, paciente y diligente, las tres parábolas hablan de que perdieron la perspectiva. Simple y sencillamente se descuidaron y comenzaron a hacer cosas que no tenían que ver con el aspecto de lo que Jesús les había advertido. Y eso es lo que estas parábolas nos pueden enseñar. Ahora, he tomado este tiempo para que veamos una serie de 3 domingos sobre evaluar la vida por varias razones. Una de las razones que me ha obligado a pensar en esta vida que Dios nos ha dado vivir es una vida que tenemos que tener cuidado cómo la vivimos, porque se nos olvida que vamos a rendir cuentas. Y cuando se nos olvida que vamos a rendir cuentas, podemos vivir la vida como nos dé nuestra regalada gana, aún siendo cristianos, perder la perspectiva, perder el temor de Dios, distraernos en muchas otras cosas, pensando de que pues, es una historia que han dicho que va a volver, pero mejor vivo mi vida en afanes, en actividades, en entretenimientos, me distraigo, hago muchas otras cosas. Y la tercera cosa es que simple y sencillamente hay una cosa bien importante. Si nosotros perdemos el temor de Dios, perdemos toda directriz para vivir una vida responsable. La primera parábola, entonces, Jesús dice, miren, hay que esperar de una manera expectante, no pierdan la expectación, no pierdan ese sentido de que cualquier rato, en cualquier momento, Jesús va a volver. No se les olvide eso, y se les olvida, porque creemos que tenemos control de la vida. Mañana vamos a hacer esto, voy a planificar para esto, voy a tener esto, y de repente las cosas no van. Esa es una de las cosas que a mí siempre me motivaron al hecho de no querer construir grandes edificios de la iglesia, porque puedo estar construyendo un montón de cosas y de repente Dios viene y se queda todo eso tirado. ¿Con quién se van a quedar todas esas grandes edificaciones y ministerios y iglesias grandísimas? Le va a quedar al diablo, le va a quedar a todos los que se queden. ¿De qué sirve tener ese gran tipo de cosas si yo estoy diciendo que ya me voy a ir? Cuando yo voy de visita a un país, no compro muchas cosas ni hago muchas cosas porque estoy de visita, soy peregrino y yo me voy a ir para mi patria. Por lo tanto no hago muchas cosas. Pero si no tengo el sentido de que me voy a ir, de que me van a llevar, de que me van a llevar a la presencia de Dios, por lo tanto vivo afanado, agarrando cosas, viendo esto, viendo lo otro y haciendo lo otro. En el texto de Mateo 24, 45 a 51, hay dos contrastes de la manera en que uno puede vivir la vida. Como Dios manda o como
nosotros mandamos. Esa es la perspectiva. Y la historia de los dos siervos habla primero que nosotros, hay gente que ve la vida como una responsabilidad ante Dios, es decir, soy responsable de lo que me han dado, de lo que tengo, voy a rendir cuentas, voy a dar testimonio a Dios de lo que he pasado en mi vida. O la segunda es no solamente la vemos como una responsabilidad ante Dios, sino que la vemos como una oportunidad para nosotros mismos, para vivir la vida como nosotros queramos, como nos gusta, como libertamos, como tengamos ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo se vive una vida con responsabilidad según el pasaje? Mateo da algunas características importantes. Hay tres cosas básicas de una vida responsable. Primero, una vida responsable es un asunto de fidelidad, ¿sí? Tenemos que ser fieles a lo que se nos ha dado. En segundo lugar, la vida responsable es un asunto de finalidad. No solamente tenemos que ser responsables por lo que nos han dado, sino que tenemos que entender que el fin de lo que nos han dado tiene que ver con invertir para el reino de Dios, no para nuestras propias finalidades. Y la tercera cosa es un asunto de la felicidad. ¿Qué es ser feliz? Pues al fin y al cabo, ¿qué es sentirse realizado? ¿Qué es tener una satisfacción en la vida? ¿Qué me hace dar sentido a mí decir que soy feliz? Los carros, las casas, la plata, la profesión que yo tengo, eso es lo que me hace ser feliz, es lo que me hace estar satisfecho. Y el autor Mateo va a decir: felices aquellos, dichosos aquellos, bienaventurados aquellos que tienen una perspectiva totalmente diferente a lo que es la vida como una oportunidad. Ahora, en primer lugar, la vida responsable es un asunto de fidelidad. Ustedes observan el versículo 45, la primera parte dice: ¿quién es el siervo fiel y prudente a quien su señor ha dejado encargado a los sirvientes para darles la comida a su tiempo? Hay varias cosas interesantes que tienen que ver, que describen a una persona fiel. La primera expresión es la palabra que aparece ahí, que dice que es siervo fiel. La palabra fiel. Esta expresión se puede traducir como personas que se muestran fieles en la transacción de negocios, en la ejecución de órdenes, en el desempeño de deberes oficiales. Es una persona que guardó su fe comprometida, alguien digno de confianza. También es alguien al que se le puede persuadir fácilmente de hacer algo. Una persona fiel es aquella persona que está convencida de que le han dicho que tiene que hacer algo y lo va a hacer porque le convence que es importante para su vida. Es una persona que tiene la capacidad de decir: esto es prioritario, se me encomendó esto y debo hacerlo y debo terminarlo. La fidelidad o la fidelidad se manifiesta en mi identidad, mis hermanos. ¿Quién soy yo? Dios espera que usted sea una persona fácil de persuadir con las cosas del reino de Dios, que no tiene que andarle diciendo varias veces que debe ponerle importancia a las cosas espirituales, que no tiene que mandarle grandes señales, sino que Dios le ha dicho: hijo, tienes que velar por tu propia identidad espiritual, tienes que ser fiel, tienes que ser una persona que está guardando y haciendo las mejores transacciones para el reino de Dios. La otra expresión es la palabra prudente. Una persona con fidelidad es una persona que es fiel, pero es una persona que es prudente. La palabra prudente es una palabra que significa ser reflexivo. También se puede traducir como sagaz, discreto, lo que implica un carácter cauteloso, denota habilidad práctica, perspicacia. También indica más bien inteligencia o adquisición mental. La idea de este pasaje es: ¿quién es aquella persona que es persuadida de que las cosas espirituales son prioritarias y además es muy inteligente porque entiende que eso es lo más trascendente de su vida?
La mayoría de veces usamos la inteligencia para otras cosas, pero Dios llama que nosotros tengamos una inteligencia espiritual, el hecho de decir, no, hombre, yo tengo que ver cómo mi vida la invierto de una manera inteligente, de una manera sabia en las cosas que Dios quiere que hagamos. Y la tercera expresión es bien interesante, porque una persona con fidelidad es una persona que es digna de ser persuadida, es una persona que usa su inteligencia para desarrollar bien las cosas. Y lo tercero, es una persona que es un siervo. Dice el versículo, ¿quién es el siervo fiel y prudente? En el texto original, el término siervo aparece al final. Y cuando el griego invierte el término, da a entender que la calidad del siervo está caracterizada por las dos primeras cosas. La idea es, en el texto original, ¿quién es un fiel y prudente siervo? Ahora, da a entender que esta palabra siervo, en el contexto de Jesús, tenía la connotación de un hombre en condición servil. También daba la idea de alguien, y esta definición me gustó mucho, porque la idea de ser siervo, según el Nuevo Testamento, es alguien que está dedicado a otro en desprecio o con desprecio de sus propios intereses. Un siervo es aquella persona que dice, no soy yo, los intereses míos no tienen nada que ver con lo que quiero o lo que Dios quiere, estoy dedicado a los intereses de Dios. Y eso tiene que ver con muchas cosas, porque ese es un pensamiento egoísta. Estoy más interesado en mis actividades, en mis eventos, en mis deportes, en mis cosas. Y a veces cuando tenemos que ver qué es la prioridad de Dios, me dedico más a mis propios intereses, a creer que esto es más importante para mí que el interés de estar con Dios, que el interés de aprender de Dios. Cada vez más estamos viendo que la gente, cuando se trata de escoger entre una prioridad de sus propios deseos a la prioridad de los de Dios, escogen las de sus deseos. Ahora, es importante entender que ser fiel es estar persuadido de que las cosas de Dios son valiosas. Ser fiel es ser inteligente en invertir en esas cosas bien valiosas. Y ser fiel es ser una persona que renuncia a sus intereses por los intereses de Dios. Y esas tres cosas hacen que la vida sea una vida responsable. Ahora, la segunda cosa no solamente es un asunto de fidelidad, sino que es un asunto de finalidad. La pregunta es, ¿para qué Dios demanda que nosotros seamos fieles? Y es que ahí es donde nos perdemos, porque creemos que serle fiel a Dios no tiene retribución. Creemos que solo es una obligación, un requisito, algo que tengo que hacer de mi religiosidad, pero no me estoy dando cuenta de que hay cosas que estoy haciendo y soy fiel, voy a tener una inversión. Hay personas, por ejemplo, he conocido a unas personas que están haciendo ministerio y metidos en muchas cosas, no reciben ningún 5. Y una persona, una vez estábamos hablando y me dijo si no importaba que no recibieran nada. Mi respuesta fue, es que sí estás recibiendo, pero no estás recibiendo aquí, porque lo que hacemos aquí vamos a tener retribución ahí en el reino de Dios. Por eso el pensar en términos, hago esto y qué recibo hoy, es un término de ser un escenario, porque la idea es que yo tengo que invertir en las cosas de Dios, porque estoy convencido de que de alguna manera me van a pagar. Cuando hacemos ministerios y le damos ministerios a las personas, pueden decir, si ni me pagan, si ni es mi responsabilidad. Y la pregunta es, ¿cómo que no te pagan? Por supuesto que te están pagando y te están llenando las facturas. Cuando llegues ahí al reino de Dios te van a decir, mira, fuiste irresponsable en esto no lo hiciste, dejaste tirado esto pasó con tu vida. Hermanos, nos están pagando. El hecho de que no veamos monetario algo en este momento no significa que no estamos acumulando intereses en el reino de Dios, para bien o para mal. Ustedes deben recordar que la Biblia dice que incluso vamos a ser juzgados por cada una de las palabras que dijimos. Vamos a dar cuenta de esas palabras, de todas las palabrotas que dijimos, todas aquellas personas que blasfemaron, que ultrajaron, que dijeron un montón de palabras obscenas, horribles, oeces.
que dijeron a la Madrid, que esa palabra más horrible, obscena. O sea, todas esas las va a juzgar Dios. O sea, todas esas palabras que siguen repitiendo. Ese tipo de cosas es importante entender. Que sí vamos a dar cuenta. ¿Quién es el siervo fiel y prudente al que Dios ha dejado? Y esa finalidad, hay tres frases que quiero que veamos en este pasaje. Son como tres conceptos que Dios quiere decir. ¿Por qué tenemos que tener finalidad en nuestras vidas? Bueno, en primer lugar, el texto muestra tres declaraciones que son impactantes e importantes para nuestra responsabilidad. La primera declaración, hermano, es esta: estás encargado. ¿Qué significa eso? La declaración nos ilustra el hecho de que no somos dueños, sino que somos mayordomos encargados de la vida que se nos ha dado. La palabra para encargado implica nombrar a alguien para administrar un negocio. Es una persona que constituye como un director de empresa. Por el tiempo del verbo implica que es una posición que Dios te da. Y Él dice, ¿quién es el Señor que ha dejado encargado? La expresión es que Dios te declaró y dijo, tú eres encargado de lo que te voy a dar. Significa no que eres dueño de eso, sino que eres administrador de eso y estás encargado de las cosas que te he dado. Miren, hermanos, si nosotros entendiéramos eso, entenderíamos esto. Número uno, usted está encargado de su casa, no es dueño de su casa. Usted está encargado de su vehículo, está encargado de su salario, está encargado de sus recursos, de su tiempo, de las cosas que hace. Son cosas que usted está administrando, no le pertenecen, no nos pertenecen. Cuando nos quitamos la mentalidad de que somos propietarios y dueños y que simple y sencillamente Dios dijo, te estoy dejando encargado de esto. Cuando un dueño deja encargado a alguien, significa que eso es temporal, significa que debo dar cuentas. Cuando a mí mi jefe me dice, mire, le encargo esto, por lo dejo encargado de esto, implica que yo debo velar porque al final cuando él venga me va a decir, mira, ¿qué pasó con esto y con aquello? Y me dice, mira, estás encargado. La idea es que una vez que el Señor te lo dio, no puede ser revocado. Es algo que te otorga. ¿Y qué significa eso? Bueno, que no te puedes escapar al hecho de que estás a cargo de las cosas que Dios te ha dado. ¿Y de quién estás a cargo? Según el pasaje. Dice el versículo, el que el Señor ha dejado encargado de los sirvientes para darles comida a su debido tiempo. Hermanos, miren, la mayor cosa que Dios nos debe encargar a nosotros es la inversión en vidas. No, dice a los sirvientes, encargado de los sirvientes. La palabra sirvientes aquí es una palabra que habla de la familia, la casa familiar. Invertimos en la vida, hermanos. No invertimos en las cosas. La idea es que Él debe estar con otros siervos, deben ser vistos como sus familiares. Y me gusta el hecho de que el que Él sea siervo y los demás sean sirvientes implica que el que esté encargado no es superior a las personas, sino que simplemente es un administrador. Así que la primera declaración para una persona con finalidad es que estoy encargado de algo. Mi vida es una responsabilidad de administrarla como Dios te manda. La segunda cosa es que Dios dice, mira, no solamente estás encargado, sino que estás capacitado, estás dotado de los recursos que Dios te ha dado. Y la idea es que el siervo dice que le da la comida a su debido tiempo. La idea es suministrar, administrar. Implica que el presente que está utilizando el verbo habla de que Él lleva la comida todos los días constantemente como un estilo de vida. Y la expresión comida aquí implica toda una serie de alimentos y platos. La idea es, mira,
te dejo a cargo de darle comer a mis sirvientes, a todos los demás. Y el hecho de que sepa cocinar o sepa administrar implica buscar la comida en los momentos, en su tiempo y en su momento. Me llama mucho la atención el hecho de que la mayor responsabilidad que le deja a este hombre no es que cuide la casa, que vea a los perritos, que riegue el jardín, que corte la maleza, sino que la responsabilidad máxima de este siervo es darle de comer a los demás, suministrarles lo necesario para que las otras personas puedan tener una vida abundante y una vida saludable. Hace muchos años yo estaba preguntándole a Dios, al fin y al cabo, sobre qué Dios va a evaluar mi ministerio. ¿Qué es lo que Dios va a evaluar? Y me ponía a pensar, a veces invierto tantas horas en estudiar la palabra, en ver para que la audiencia simple y sencillamente pase por aquí, o sea, una audiencia pequeñita. Y Dios me mostró que la audiencia a la que yo predico no son ustedes, la audiencia a la que yo le predico es a Dios, porque es Él el que me va a evaluar. Los demás son secundarios. Y Dios me mostró en este pasaje que mi responsabilidad, hermanos, con ustedes, y sobre la cual Dios me va a evaluar, es que yo debo de darles la comida a ustedes a su tiempo. Y darles la comida significa prepararla bien, que sea atractiva y que coman. Ahora, mi responsabilidad no es que coman ustedes. Mi responsabilidad es venir aquí este domingo para presentarme ante Dios y decirle a Dios, Señor, le puse comida al pueblo para que comieran y se nutrieran. Si no comen y están desnutridos, es problema de ellos, pero yo me lavo las manos. Así que es peligroso, es muy peligroso estar en una iglesia donde se predica con profundidad la palabra, donde hay buen alimento y las personas desprecien ese alimento y no lo pongan en práctica ni crezcan porque no se alimentan de eso. Es muy peligroso porque entonces Dios dice, bueno, estabas con los recursos y no los pusiste en práctica. Ahora, el texto también dice que Él no solamente debe dar comida, está ¿cómo se llama?, encargado o está capacitado, sino que también está obligado. Estás obligado, hermano. ¿A qué? Observe que dice, para darle la comida a su debido tiempo. ¿Cuántas veces comemos al día? Bueno, los que comen normalmente, pues 3 veces al día. ¿Se ha fijado usted cuando que la comida es más rica cuando se da en el tiempo oportuno? Es decir, cuando usted tiene hambre, cuando es el momento que ya su cuerpo le está pidiendo. Cuando le ofrecen comida ya de otra forma, la palabra debido oportuno tiene que ver con no solamente dársela en el momento en que usted la necesita, sino que también dársela de la manera en que usted la necesita. La idea tiene que ver con el hecho de compartir y saber el momento en el que yo puedo alimentar a la persona. Porque si le doy el alimento cuando está fuera de tiempo, no es una buena mayordomía. Ahora, ¿qué significa esto? La parábola está hablando de siervos y todo, pero ¿qué contextualización tiene para nosotros en mi diario vivir? Hermanos, nosotros estamos aquí, primero estamos encargados de la alimentación espiritual porque tenemos esta palabra. Estamos capacitados, ¿por qué? Porque la leemos, tenemos tantos recursos para poder aprender de la palabra, pero también estamos obligados a nutrir a las otras personas en el momento oportuno. Tenemos que tener esa palabra fresca, darla a las otras personas. Hermanos, si nosotros no tenemos el sentido de que la persona que está allí, enfrente de mí, sea cristiana o no, yo tengo la responsabilidad de darle un alimento espiritual para que se nutra, entonces no estoy comprendiendo el hecho de que estoy obligado en mi vida a compartir la palabra, a dar la palabra. Pero ahora entienda que dar la palabra significa que usted tiene que hacerlo en el momento oportuno. Es decir,
Usted tiene que tener el discernimiento para compartir el Evangelio y la palabra en el momento que sea preciso. Y para saber exactamente cuándo es preciso, usted tiene que estar alerta a las señales espirituales que envían las personas. Hay personas que quieren darle de comer a alguien que no tiene hambre en ese momento. Y la mejor manera de alimentar espiritualmente a alguien es cuando usted se relaciona y se vincula con ella y nota, aquí es el momento en que tengo que darle una palabra. La manera en que compartimos el Evangelio no solamente es con palabras, sino con nuestras vidas. Ahora, observe, alguien una vez me preguntó, ¿y vos evangelizás en la escuela? Y le dije, sí, todo el tiempo. Y a veces hablo, a veces digo algunas cosas. Pero la idea es de limitar a otras personas. Entonces, la primera cosa tiene que ver con un asunto de fidelidad. La segunda cosa tiene que ver con un asunto de felicidad. Observe, dice ahí en el versículo: dichoso el siervo cuando su señor al regresar lo encuentra cumpliendo con su deber. Les aseguro que lo pondrá a cargo de todos sus bienes. La palabra dichoso, la palabra macarios, que es la palabra para bienaventurado, es una palabra que se usaba mucho. La idea de la palabra macario, bienaventurado, es la idea de alguien que es doblar la rodilla, y la idea de la palabra significa una persona cuando iba a recibir una bendición se agachaba y recibía la bendición. La palabra también tiene que ver con el hecho de que es un vocablo compuesto para describir que el bien viene y que está, por su parte, procede para la vida de una persona. Lo que significa es que esta palabra, bienaventurado, es aquel que recibirá lo bueno que ha de llegar. Una persona bienaventurada es aquella que vive sabiendo que una bienaventuranza tiene dos partes. Primero lo que sufrimos, pero luego lo que nos recompensa. Eso es ser simplemente feliz. Hay gente que anda buscando ser feliz con las cosas, con las situaciones que tienen. Y la pregunta que uno se hace es: ¿qué realmente es ser feliz? ¿Qué realmente tener satisfacción? Lo que esta persona dice que se puede tener satisfacción tiene que ver con el hecho primero, hermanos, de que cuando Dios venga lo encuentre haciendo lo que tenía que haber hecho. Dice que al regresar, hermanos, miren, el pasaje dice, miren, dichoso este hombre, porque en primer lugar va a tener paz. Porque no se han fijado ustedes que si uno está haciendo lo que le mandan a hacer, que aparezca o no aparezca una persona, le es indiferente. Pero cuando uno está haciendo las cosas que no tiene que hacer, está pendiente a ver si no lo van a ver nadie. Pero si usted está haciendo las cosas que lo han mandado a hacer y está siendo responsable, no tiene por qué estar con el miedo de que me sorprenda. Y esta persona no va a ser sorprendida, al contrario, va a ser, bendecida, cumpliendo con su deber. La segunda parte del texto es que las personas pueden ver la vida como una responsabilidad, pero otras personas pueden ver la vida como una oportunidad para gastárselas ellos. Observe lo que dice el versículo: les aseguro que lo pondrá a cargo. Versículo 48. Pero ¿qué tal si ese siervo malo se pone a pensar: mi señor se está demorando, y luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos? El día en que el siervo menos lo espere y a la hora menos pensada, el Señor volverá, lo castigará severamente y le impondrá la condena que reciben los hipócritas, y habrá llanto y rechinar de dientes. Observe, ¿cómo se miran esto? Primero, hay las personas que ven la vida como una oportunidad para desarrollarse ellos mismos, son personas en primer lugar presuntuosas. Observe lo que dice el texto. Este siervo, y ya le pone malo. Siervo malo se pone a pensar. La idea es que él está pensando equivocadamente. La mayoría de los cristianos creen que pueden prepararse para la segunda venida hasta que Jesús venga en las nubes, y no se dan cuenta que si no están listos para el cierre de la vida, no estarán listos para la segunda venida de Cristo. La idea es que de repente viene y dice:
voy a pensar, y usa su propio pensamiento. La expresión dice que lo hizo en su corazón. Su diálogo interno, mis hermanos, el diálogo interno de él está equivocado. Él dice, mi Señor se está demorando. Es cierto que podía estarse tardando, pero no significa que no iba a regresar. Es un pensamiento de media verdad. El dueño se está demorando, pero el que se demore no significa que no va a regresar. Y eso es lo que él está pasando por alto. Solamente se fija en las cosas que no está teniendo y dice, no, hombre, si este ya no va a venir, está tarde, está tardando, está pensando eso. Su diálogo interno lo está equivocando. Y amados hermanos, la pregunta es, ¿qué diálogo interno tienes en este momento que me estás escuchando? ¿Qué es lo que estás pensando en tu corazón? Lo que estás elucubrando en tu pensamiento en este instante es lo que realmente está pasando en tu vida. Porque podemos estar sentados acá simple y sencillamente pareciendo que estamos prestando atención, pero nuestra vida y nuestro mundo puede estar pensando en muchas otras cosas, y lo más triste de eso es que puede estar pensando equivocadamente. ¿Por qué está pensando mal? Es un asunto de presunción, es un asunto también de pretensión. Vamos a ayudarnos ahí si quieren, hermanos. Ok, hermanos, tratemos de concentrarnos en que sea un poquito. Sabemos que vamos a tener problemas con la lluvia, pero sigamos pensando en esto. Les mencionaba que era un asunto de presunción, la manera en que estamos pensando las cosas es algo que realmente va a afectarnos. Pero la segunda cosa, en una vida que tiene que ver con una persona que no la ve como responsable, no suele ser presuntuoso, sino que también ser pretencioso. Porque observa lo que comienza diciendo el pasaje. Dice, mi Señor se está demorando. Y observa lo que dice el pasaje. Luego comienza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Una persona que pretende que su vida es solo para él y no tiene en mente lo que está pasando alrededor de él espiritualmente. La idea es que las personas comienzan en primer lugar, las personas que son pretenciosas espirituales, comienzan en primer lugar a seguir sus propias reglas. El tipo comienza a golpear a sus compañeros. Fíjense, él le fue designado que su responsabilidad era darle de comer a su tiempo. Esas son las reglas que Dios le puso. Pero resulta que él, porque está pensando de una manera errónea, dice, nadie me ve, a nadie me da cuenta, quien le iba a dar cuenta ya no va a venir. Entonces puedo hacer lo que me dé mi gana. ¿Y qué empieza a hacer esa persona? A poner sus propias reglas. ¿Y cuáles son sus propias reglas? Inicialmente dice, yo soy el que mando aquí y puedo hacer lo que me dé la gana con los que me he dejado. Y nos comienza a golpear y nos comienza a dañar, a causarles heridas. Él toma una decisión siguiendo sus propias reglas. Y observe esto. Una persona pretenciosa espiritualmente hablando es una persona que no sigue las reglas de Dios, pero alguna regla debe
seguir, y las reglas que sigue son sus propias reglas, las reglas de Él mismo. Y al quitar a Dios como autoridad máxima de mi vida, entonces las reglas que yo comienzo a hacer se convierten en reglas malas e injustas, y se comienza a ver en mi carácter un deterioro moral, un deterioro ético con respecto a las otras personas, porque lo que este hombre comienza a sentirse es que él es mayor y superior que los demás y que puede pegarles a nosotros porque él es el que está mandando. Una persona pretenciosa es aquella persona que cree que no puede ser juzgada ni cuestionada en sus cosas, y por lo tanto va a seguir sus propias reglas. A veces, por ejemplo, yo lo puedo ver en las relaciones emocionales. La regla de Dios dice: no vamos a tener una relación emocional en yugo desigual. Pero el pretencioso dice: sí, pero yo tengo mi propia regla. Mi propia regla es que eres buena persona y que un día se va a convertir. Ese es el pretencioso. Es ser una persona que dice: sí, estas son las reglas de Dios, pero yo tengo mis propias reglas, conmigo no se aplican. ¿Sí? Sí, no, mire. La Biblia dice: no dejando de congregarse, como algunos tienen por costumbre. Dice: sí, esa es la regla, pero yo tengo mis propias reglas, no puedo dejar de congregar, yo tengo que hacer otras cosas. Simple y sencillamente no hay ningún problema. La segunda cosa es que una persona pretenciosa tiene sus propias reglas, pero también juega con sus propios intereses. La idea es: si yo tengo mis propias reglas y yo soy el que me gobierno, entonces puedo darme los lujos que yo quiero. Y observe lo que comienza a hacer este hombre. Dice, y empieza a golpear a sus compañeros y a comer y beber con los borrachos. Me llamó mucho la atención el hecho de que las cuestiones básicas, porque miren, nuestros propios intereses no pueden ser necesariamente algo malo, porque comer y beber en el contexto social era una cuestión muy aceptada. Pero hay una cosa que este sirviente elige la actitud equivocada. Él no estaba dispuesto a negarse a sí mismo. Y esto es bien marcado. Cuando una persona desecha las reglas de Dios, pone sus propias reglas, comienza a hacer sus propias cosas, alejada de las de Dios. Y al hacer sus propias cosas, cree que son buenas, porque las está eligiendo él, y porque Dios no le va a decir nada, porque Dios en ese momento no le muestra nada. Pero el hecho de que elija mis propias reglas y elija mis propios intereses no significa que Dios no me va a pasar la factura. Es bien interesante que lo que el texto está diciendo es que este cuate, cuando empieza a ver que Dios no va a venir, que el Señor no va a venir, entonces lo que hace es: voy a divertirme, placer, fiesta, comer, hacer todo lo que me da placer, a lo que me da entretenimiento. Y todo aquello que nos da entretenimiento, todo aquello que nos quita el favor y el amor a Dios, simple y sencillamente se convierte en una persona que es pretenciosa, haciendo sus propios intereses y no los intereses de Dios. La tercera cosa es que es un asunto de precaución, mis hermanos. Dice: mire, el día que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada, el Señor volverá. Esto me preocupó mucho. Porque el pasaje dice que esta vida va a llevar a algo trágico. Ahora, ¿qué es algo trágico? ¿Qué podemos definir como algo trágico? No sé si ustedes recuerdan aquellos programas de televisión en donde una persona llegaba al final del programa y le ponían 3 puertas y le decía: escoja una puerta y se va a llevar el premio que está ahí. Y una persona pasa al frente y la persona dice: ok, quiero la puerta número 3. Y el director del programa le dice: ok, antes de abrir la puerta número 3, le vamos a abrir la 1 y la 2 para que vea qué es lo que perdió. Abre la puerta número 1 y hay un Mercedes-Benz último modelo. Y toda la gente dice: abre la segunda puerta y hay un yate de lo más hermoso. Y cuando abre la tercera puerta hay una sandía. Y todo el mundo dice: qué trágico. La gente dice: qué trágico es. Yo digo que eso no es trágico. Sería más trágico esto: esa misma persona esté presente y el director le diga: ok,
Voy a abrir una puerta de las tres, pero antes de que las abra le voy a mostrar lo que hay en las tres puertas. Le abre la primera puerta y dice, ahí hay un Mercedes-Benz. Le abre la segunda puerta, ahí hay un yate. Le abre la tercera puerta, ahí hay una sandía. ¿Saben qué es trágico? Que la mujer escoja la sandía, sabiendo que hay un Mercedes y que hay un yate. Eso es esto. Dios nos pone entre la vida y dice, mira, aquí están las puertas. La vida eterna es una sandía. ¿Saben qué es lo que ocurre? Hay miles de cristianos que ponen las sandías sabiendo claramente que hay otras ofertas para su vida espiritualmente hablando, no ponen una sandía, van a una fiesta, van a un deporte, van a esperar, porque para ellos no es importante eso, quedar bien. Escogen lo que ya se les ha dicho que no tienen que hacer. Eso es trágico. Y esto es lo que le dicen que es cierto. Mirá, qué trágico es esta vida. ¿Sabes por qué? Porque miren, ¿por qué es trágico que usted empiece a vivir su vida a su propio criterio? En primer lugar, porque su vida, mi amado hermano y hermana, puede cambiar cuando menos, el momento de que cuando menos lo espera. Y es que por eso a mí me da risa los planeadores estratégicos y los que hacen visión abierta. Si uno puede controlar las 2 horas que vienen adelante, ¿cómo vamos a controlar lo que pasa en 5 años? O sea, usted puede decir, si yo voy a ahorrar mi cuenta, y viene ahorrando, y el banco quiere y le roban todo. ¿Quién puede determinar lo que viene? Y dice que Él va a venir en el momento que lo espera. Dice, en el momento, dice el siervo medio tiempo, el día en que menos lo espere. Usted puede estar diciendo, si mañana voy a hacer tal cosa, voy a ir esto, y de repente la vida le da un giro total y le cambia. Usted dice, no, voy a lograr esto en mi caso, y esto, le dicen, tiene cáncer, se va a morir en 2 semanas. Usted puede ver todo, cualquier cosa, pero se dará cuenta que simple y sencillamente la vida puede cambiar. La segunda cosa es que la vida puede cambiar cuando menos lo espera, y en segundo lugar, las cosas pueden cambiar en el momento que menos lo espera. Porque el texto dice, el día en que el siervo menos lo espere y la hora menos pensada. Hermanos, el vivir el presente y el vivir el momento que Dios nos ha dado es importante. No debemos estar tan afanados por lo que viene, por lo que vamos a lograr o por lo que no tenemos. Y la tercera cosa, mi amado hermano, es que llegará el momento en que menos lo espera, la hora en que menos lo espera. Y la tercera cosa es que va a recibir lo que menos pensaba. Porque el texto dice, el Señor volverá. Y hermanos, déjenme decirles, lo crean o no lo crean, Cristo va a regresar. Que se haya demorado no nos da excusa para vivir nuestra vida como nos debe nuestra regalada gana. Y cuando vuelva, observe lo que dice, lo castigará severamente, le impondrá la condena que reciben los hipócritas y habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, aquí la conclusión es altamente peligrosa, ¿saben por qué? Porque en primer lugar, cuando dice castigará severamente, la palabra en el texto original es que lo va a cortar en 2 partes. La palabra es dicotomía. Y lo que está diciendo es esto. Lo que él está diciendo es, en el sentido cultural, se hacía un castigo a los esclavos que los golpeaban con látigos para romperle la carne. Era el castigo. Pero indudablemente Mateo lo está usando de una manera metafórica. Y la idea de esto es que Dios viene y le va a decir a esta persona, de un lado, es una persona de 2 cosas. No ha sido una persona íntegra, ha sido una persona dicotómica. Por un lado decía que vas a hacer esto, por otro lado no. Por un lado te llamabas siervo, pero por otro lado actuabas como un pagano. Por un lado decías que amabas a Dios y querías, pero por otro lado decías que no va a venir ni va a regresar. Una persona dicotómica es aquella persona a la que Dios expone y dice, esta es tu realidad. Por un lado sos una cosa, por otro lado decís ser otra cosa. Decís ser siervo, pero no lo sos. Decís que querés, pero no lo haces porque no querés a las personas.
¿Qué significa eso? Significa que una de las grandes maneras que Dios va a retribuir una vida que se gasta en lo que no Dios quiere es nos va a exponer y nos va a evidenciar, a decir, nunca fuiste uno solo, fuiste una persona que decías ser algo, pero hacías otra cosa. Y eso es partirte, es decir, no tienes a una persona que sea íntegra, una persona que tenga integridad. Y eso va de la mano, porque la segunda cosa que el autor dice que lo va a castigar y le va a imponer la condena que reciben los hipócritas. Y los hipócritas en realidad es lo mismo que una persona dicotómica. Un hipócrita es un actor que se pone una máscara para representar algo que no es. Nosotros la hipocresía no la vemos como un pecado serio, pero Dios dice, los voy a poner en el castigo que reciban los hipócritas. Quiere decir, hermanos, que dentro del contexto escatológico, Dios tiene condenados a las personas, por un lado son ambiguas, dicotómicas, y por otro lado son personas hipócritas. Y lo más triste del caso, mi amado hermano, es que Dios dice que al hipócrita lo va a poner con los hipócritas. ¿Qué tipo de vida se da vivir un hipócrita con un hipócrita? Y la tercera cosa es que dice, habrá llanto y rechinar de dientes. Ahora, esta expresión, habrá llanto y rechinar de dientes, ¿a qué se refiere? Bueno, se refiere al hecho de una convención. El llanto significa tristeza y rechinar de dientes es enojo, frustración por algo que simplemente se está viviendo. Ahora, en el contexto, vean esto, lo peligroso que tiene una persona que vive una vida pretenciosa, presuntuosa. Una vida hipócrita, ¿saben por qué? Porque esas cosas generalmente son evidencia de que esta persona no es cristiana. Son evidencia de que esa persona ha sido una persona con fingimiento, y al ser fingida, al ser una persona que aparentó ser lo que quería hacer y no hacer lo que decía Dios hacer, es una persona que al final va a ser condenada y va a ser enviada al infierno. Qué peligroso es equivocarse y confundirse haciendo pensamientos propios, buscando sus propios intereses. Porque lo que puede pasar, mi amado hermano, que con esa vida dicotómica e hipócrita que podemos llevar nosotros, probablemente nosotros al final Dios va a decir, tú no perteneces al reino de Dios y por lo tanto serás condenado en el infierno. 16 veces aparece la palabra crujir de dientes y llanto, dando a entender, mis amados hermanos, que al final, mientras en la vida está comiendo y emborrachándose, al final de su vida está llorando y rechinando el diente. O sea, qué torpeza más grande distraerse con las cosas de este mundo y dejar a un lado las cosas que son irrelevantes. Porque al final de la vida, al final del momento en que Dios nos juzgue, entonces se va a notar qué fue lo valioso que hiciste. Miren, hermanos, este pasaje es un pasaje muy fuerte, porque demuestra mucho que el fingimiento espiritual es un síntoma de no tener una condición espiritual y salud de Dios. Así que la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cómo están viviendo? ¿Cómo estoy viviendo yo mi vida? ¿La vivo como responsabilidad o como una oportunidad para hacer lo que yo quiero y después que me interesa en todo? Si yo la vivo para mí, vívala, pero le garantizo que al final del camino no va a estar contento ni comiendo, sino que lo que va a pasar es tristeza. ¿Y saben qué es lo más triste de eso? Que una vez llegado a ese destino ya no hay reversa aquí. Ya no hay momento para decir, ahora, ¿por qué hago esto? Porque, hermanos, tenemos que recuperar el temor de que vamos a dar cuenta. Hermanos, por favor, no desperdicien la vida en cosas tan insignificantes y tan innecesarias. Desperdiciamos la vida en cosas que no tienen ningún sentido y no invertimos para el reino de Dios. Debemos invertir en las cosas, ser un buen testimonio, no tener una dicotomía, no ser hipócritas, no fingir, ser lo que decimos ser con nuestros actos y acciones. Y
La gente está cansada de oírnos hablar y no hacer lo que hablamos. Quieren ver que realmente decimos somos hijos de Dios, que vivimos como hijos de Dios, con temor, sabiendo que un día si hago esto o aquello, Dios me va a pasar la factura. Mi amado hermano, si una cosa se lo prometo, todos nosotros se nos va a pasar factura. Y si no está compenetrado de eso y no le ayuda a modificar la vida que lleva hoy, bueno, déjenme decirle que al final su destino es lo que es pasajero. Y eso es Cristo. Por eso es tan importante que esperemos a Jesús expectantemente. Él va a volver y va a hacer lo que ha dicho. Y los que han sufrido y han sido fieles a Dios, los va a retribuir con gran bendición, porque el texto dice que aquel que fue encontrado fiel lo puso sobre todos sus bienes. Y uno se pregunta, ¿en dónde esto se puede explicar? Bueno, lo que se explica en las parábolas con el reino de Dios, porque miren mis hermanos, si usted es fiel y responsable aquí, en el reino de Dios habrán atribuciones a las cuales usted va a ser bendecido. ¿Qué significa? Usted va a tener señorío en muchas cosas. El estar en el cielo y en el reino de Dios no se trata de estar en un tiempo con arpas y pianitas cantando, ay, qué lindo, con una gran alabanza. Mi amado hermano, Dios dice que se invierte aquí, allá, allí se puede. Si usted sirve y se hace pequeño, va a ser grande en el reino de Dios. Significa que va a haber estatus, significa que va a haber actividad, significa que va a haber beneficio, significa que las personas puedan ser gobernadores, gente que va a gobernar. ¿Y quiénes serán? Aquellos que han sido fieles. Y tengan mucho cuidado, porque hay gente que cree que porque aquí fue con fulano de tal, que tenía mucha gente que le servía, en el reino de Dios va a ser igual. ¿Quién sabe si allá el empleado que le limpieza es más fiel que usted y él se va a ser jefe suyo en el reino de Dios? Y qué bueno sería eso. Porque el estatus en el reino de Dios depende de lo que hagamos aquí. Y por eso es importante vivir la vida con responsabilidad. Vamos a orar, Padre. Le damos gracias, Señor, en esta mañana por tu palabra. Ayúdanos a ser hombres y mujeres fieles, responsables, y no seamos pretenciosos ni presuntuosos. Gracias, Padre, porque tu palabra nos alimenta y nos ilustra. Bendito sea, Señor. Ayúdanos a caminar en integridad. En el nombre de Jesús. Hermanos, adoremos a Dios con nuestras ofrendas y oremos primero. Señor, te damos gracias por tus bendiciones, gracias por tu provisión, gracias porque tenemos todo lo que necesitamos. Señor, te pedimos que bendigas las ofrendas que van a depositar el día de hoy, con un poco de lo que tú nos das, y que podamos usar estas ofrendas para el reino, en el nombre de Jesús. Amén.
Señor, te pedimos que te manifiestes en nuestra vida, que podamos ver a diario. Y te pedimos que nos lleve bien a nuestro